Y listo, creo que ya, ahora sí ya está grabando. Y empecemos. Listo, entonces, como les decía, los que ya se habían conectado antes, los que se están conectando en este momento, pues la idea de esta clase o de esta primera complementaria ya un poco más seria es hacer un repaso de lo que vieron esta semana. Entonces, hacer una introducción al modelo de Solow. Vamos a ver primero un poco los supuestos principales del modelo, concentrándonos en la función de producción neoclásica y pues considerando una función de producción Cobb-Douglas. Después pasaremos ya a los supuestos de la economía y ya por último, o pues la parte final de la clase pues va a ser el cómo resolver el modelo de Solow, cuando se llega al estado estacionario, por qué analizamos el estado estacionario y si nos alcanza un poco el tiempo, hacer estática comparativa y encontrar algo que en esta clase vamos a llamar la regla de oro, que ya pues más adelante se las explicaré. Pero bueno, entonces antes de empezar entonces un poco de la historia del modelo de Solow, pues bueno, se lo inventó obviamente Robert Solow con otro señor que es de apellido Swan por allá en los años 50, por esto Solow se ganó un Nobel, en fin, ¿y qué es lo que nos permite? Este modelo de Solow es una primera aproximación a estos modelos de crecimiento y lo que fue muy relevante en su época, en su momento, cuando salió, es que era que los resultados del modelo de Solow se ajustaban muy bien al comportamiento de la economía de los Estados Unidos en esta primera mitad del siglo XX. Este modelo, al, digamos, hacer muy sencillo, pues va a tener obviamente un montón de limitaciones que no nos van a permitir, digamos, explicar como por qué los países son más ricos o por qué unos países son más ricos que otros, pero sí nos va a ayudar a, digamos, visualizar un poco las tendencias y explicar algunos fenómenos que pueden ser no tan intuitivos en el principio. Es como por qué después de la Segunda Guerra Mundial los países que estuvieron destrozados como Japón, como Alemania, tuvieron tasas de crecimiento mucho más altas que otros países como Estados Unidos, que no se vieron pues, tan afectados por este proceso. De igual forma, también nos va a permitir, digamos, analizar, estudiar un poco por qué países como China han tenido unas tasas de crecimiento cercanas a entre el 7 y el 10% en los últimos 20 años, mientras que ya economías desarrolladas como, no sé, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, pues ya sus tasas han venido cayendo y están alrededor de un crecimiento del 2% anual. Entonces, eso es como lo que nos va a permitir estudiar este primer modelo, esta primera aproximación al crecimiento. Entonces, empecemos con los supuestos del modelo. Si estoy hablando muy rápido, me avisan. Si no entienden algo, párenme con toda tranquilidad. Lo bueno de estas notas es que después las puedo exportar a PDF y se las puedo compartir como las de Daniel. Entonces, antes de eso, pues tengamos en cuenta que vamos a tener una función de producción que vamos a llamar f de KL, pues que va a ser nuestro PIB, la función y, que depende del tiempo y que como es una Cobb-Douglas vamos a tener en este momento que va a ser A, que va a ser, digamos, en la literatura lo llaman como la medida de nuestra ignorancia, o sea, en A vamos a meter todo lo que no sabemos, todo lo que no sea, digamos, en un principio capital o trabajo, después en otros modelos vamos a poner otros insumos de producción como el capital humano o la tierra, pero A, por lo general, vamos a decir que son las ideas, es el conocimiento, es la forma que organizamos nuestra producción, o sea, no piensen en A como máquinas, eso va a ser ya el capital. Entonces nuestros capitales son como las máquinas que utilizamos para producir. Y vamos a tener la cantidad de trabajo. ¿Qué es importante acá? Bueno, acá tenemos que el capital va a estar elevado a la alfa y esto va a estar acá a la 1 menos alfa. Y vamos a tener que alfa va a estar acotado entre 0 y 1. ¿Listo? Para esta primera parte de la clase. Entonces, vamos a tener que nuestro primer supuesto encara esta función de producción neoclásica, va a ser que la producción, entonces f de KL, ¿listo? Es creciente en los factores de producción, en los insumos. Entonces, en este caso va a ser creciente en el capital y en el trabajo. ¿Cómo vamos a ver esto? Pues digamos de manera pues, sencilla o la manera fácil es haciendo la derivada. Entonces, derivada de f de KL con respecto a K
pues tiene que ser positiva. Entonces esto es que sea creciente. ¿Y cómo lo vamos a ver acá? Pues fíjense que pues, la derivada va a ser bastante sencilla, bastante directa. Va a ser alfa por A por kt a la alfa menos 1 por lt a la 1 menos alfa. Entonces acá el alfa es positivo, el A es positivo y esto todo es positivo. Entonces vamos a hacer, esto es positivo. Me voy a saltar pues la derivada con respecto al trabajo, pues es prácticamente la misma, solo que acá vamos a tener un 1 menos alfa. Entonces hasta ahí tenemos como esta primera parte. Después, el segundo supuesto de la función de producción, vamos a ponerlo acá, es que los factores tienen una productividad marginal decreciente. Entonces voy a escribirlo así, PMG es decreciente. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Ya de sus clases de micro, pues se han podido dar cuenta o han debido estudiar que pues si bien el producto va a aumentar a medida que yo tengo más insumos, pues ese incremento va a ser cada vez más chiquito. Entonces, en últimas, esto implica que la segunda derivada va a ser negativa. Entonces, hagamos pues, f doble prima con respecto a acá. ¿Y esto cómo me va a quedar? Me queda alfa menos 1, ¿cierto? Por alfa, por A, por kt a la alfa menos 2, por lt a la 1 menos alfa. Entonces, fíjense que acá, como yo sé que alfa está acotado entre 0 y 1, entonces esta partecita de acá es lo que va a ser negativo. Y el resto es positivo. ¿Listo? Entonces acá me va a quedar que esta derivada va a ser negativa. Bien, ¿hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Bien, entonces continuamos. Vamos a tener el tercer supuesto, que lo habíamos visto o mencionado un poco en la complementaria pasada, y es que los factores de producción van a ser necesarios. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo necesito por lo menos una unidad de trabajo o una unidad perdón, de capital para producir, para tener producto. ¿Listo? Y esto, ¿cómo lo vamos a ver? Y esto lo vemos de la siguiente forma. Pues simplemente, pues F, digamos acá vamos a hacer 0, L, pues va a ser igual a 0. ¿Listo? Y lo mismo ocurre, fíjense del otro lado, si yo reemplazo en la Cobb-Douglas, pues el 0 en cualquiera de los dos factores de producción, pues me va a dar 0. Entonces acá tenemos de K cualquier nivel capital, 0, pues va a ser igual a 0. Listo. Qué pena, aquí voy bajando, mientras me acostumbro a esto con el mouse. Después, siguiente supuesto. Entonces, vamos a tener que los factores de producción son complementarios, que está totalmente atada al supuesto anterior. ¿Y esto cómo lo vamos a ver? Pues con las derivadas, las segundas derivadas cruzadas. Entonces, si se acuerdan, acá tenemos la primera derivada con respecto al capital. Entonces, lo que ahora tenemos que hacer es derivar esta expresión con respecto a el trabajo. Y entonces, ¿qué nos va a querer decir esto? Y es que la productividad marginal del capital aumenta si yo voy a tener más trabajo que pueda, pues, efectivamente complementar esta, digamos, máquina adicional. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una máquina y un trabajador y aumento en mi producción con una máquina, pues mi producción va a ser mayor si yo además le meto otro trabajador. Eso es en última lo que me está diciendo, y es que pues, los factores son complementarios. Y entonces teníamos que la derivada cruzada de esto, entonces llamémoslo, bueno, va a quedar en rojo, no importa, f' de KL, f', perdón. Entonces sería 1 menos alfa
por alfa por A por KT a la alfa menos 1. Y acá tenemos LT a la menos alfa. ¿Listo? Entonces fíjense que acá yo no tengo ningún factor que sea negativo o que me afecte la productividad marginal del capital de manera negativa. Entonces vamos a saber que esto es positivo. Y lo mismo tiene que ocurrir si nos metemos con la función de producción, con la derivada, perdón, con respecto al trabajo. Borro esto de acá y era que ayer me puse a hacer pruebas de cómo se vería esto. Listo. Santiago, una pregunta. Señor. Sí, es que creo que Daniel la clase pasada dijo que eh, esta complementariedad de los factores no era como una condición necesaria para llegar a una solución. Ok, No ok. sé si le entendí mal o le entendí bien, pero si le entendí bien, le quería preguntar por qué eso es así. ¿Por qué no necesitamos una complementariedad? Bueno, digamos, es que fíjese, en este modelo nos vamos a concentrar en las dinámicas precisamente del capital y en algunos casos, digamos, o no sé si Daniel ya empezó a resolverlo así en clase, va a decir como el trabajo no va a ser una fuente de crecimiento precisamente en esta economía porque, digamos, no existe una acumulación de trabajo más allá de la reproducción natural que tenga la población. Y, digamos, el hecho de que uno solo tenga capital en la economía, pues no me va a terminar afectando el resultado como si puede pasar con otros de los supuestos. Supongo que Daniel estaba hablando de pronto de esta complementariedad. ¿Sí? Y digamos, si puede que este no sea uno de los supuestos fundamentales, pero pues era pues, más o menos lo que yo tenía dentro de la función con Douglas. Pero pues, ¿sí quedó claro más o menos? Sí, entiendo. Lo que me gustaría saber es por qué es necesario que la segunda, o sea, que la derivada mixta sea mayor a cero para llegar a una solución. Sí, o sea, sea o no necesario. No, ¿Sí no, me no. entiendes? O sea, no esto es, qué bestia. Que creo que, perdón, acá. Nada, no es que sean producción necesarios, me confundí, sino que es factores de producción complementarios. Acá me enredé yo copiando esto. Entonces de pronto creo que sí puedo haber confundido, pero no. O sea, y definitivamente no va a ser necesario que esta condición en última se cumpla para llegar a una solución. ¿No? Pues digamos, yo no la he visto que sea tan necesaria en el proceso pues, de solución del modelo. Pues qué pena acá, se me fue eh, la, la paloma. ¿Listo? Pero buena pregunta, igual cualquier cosa pues les responderé. Si quiere, déjela en el chat para que a mí me quede guardada después para revisar, digamos, otras preguntas que hayan hecho. Listo, Listo. gracias. Vale, de una. Ahora viene un supuesto que es súper importante y este sí nos va a ayudar también, digamos, este sí nos va a ayudar, es más a solucionar el modelo como a la parte matemática y es que la función de producción tiene rendimientos constantes a escala. ¿Listo? ¿Esto qué quiere decir? Si se acuerdan de sus clases de micro 1 o de micro 2, era que pues si yo tengo, digamos, dos insumos de producción, en este caso capital y trabajo, y si yo duplico la cantidad de insumos que tengo, pues entonces mi producción se va a duplicar, es decir, no va a aumentar menos de lo que yo aumenté mis insumos. ¿Listo? Digamos por acá los que de pronto hay gente que hace doble con matemáticas, esto pues se ve como si yo tuviera una función homogénea de grado 1. Entonces, ¿cómo se ve esto? Ya un poco más formalmente. Entonces, si yo tengo f, mi función de producción de lambda, que es el factor por el cual yo multipliqué mis insumos, y f de lambda L, ¿sí? Entonces digamos que lambda sea igual a 2, pues esto tiene que ser igual a lambda por f de k L. Entonces en una función de producción con Douglas es como si yo tuviera, esta partecita sería a por lambda k elevado a la alfa, y acá vamos a tener
lambda L elevado a la 1 menos alfa. ¿Y esto qué va a ser igual? Pues voy a separar los lambdas y voy a sumar los exponentes que me quedan. Entonces esto me queda A, que es la tecnología, las ideas del conocimiento, por lambda la alfa más 1 menos alfa, ¿listo? Por K la alfa por L a la 1 menos alfa. Entonces esto me suma 1 y ya me va a quedar entonces lambda por A por K a la alfa y L a la 1 menos alfa. Entonces ahí así se ven los rendimientos constantes a escala. Y acá vuelvo a borrar, perdónenme. Listo. Y ahora, el último que nos falta son las condiciones de INADA. Y las condiciones de INADA sí son fundamentales para encontrar una solución no trivial en el modelo. Entonces, ¿a qué me refiero con no trivial? Pues que por un lado vamos a tener un capital que no va a ser cero, es decir, que no hay producción en la economía, como tampoco vamos a tener un producto que va a ser infinito. Es decir, yo acumulo y acumulo infinitamente, pues eso, en últimas, yo no puedo estudiar algo que va a tender al infinito, ni también puedo saber qué va a pasar en una economía que pues se quedó estática en el cero. ¿Listo? Entonces acaban las condiciones de INADA. ¿Cómo son esas condiciones? Entonces, veámosla solo con respecto al capital inicialmente, pero se tienen que cumplir con respecto a los insumos de producción que yo tenga. Entonces, la primera de las condiciones sería el límite, ¿listo? Cuando K tiende a infinito, de la productividad marginal del capital, que vamos a llamar F' de K, tiene que ser igual a 0. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué me dice? Pues que en últimas, si yo acumulo infinito capital, pues la productividad marginal, o sea, la productividad adicional que me va a dar esta unidad de capital, que ya tiene infinito, pues va a ser 0. Y veámosla entonces matemáticamente. Entonces nosotros tenemos que la productividad marginal en una Cobb-Douglas va a ser alfa por A por KT a la alfa menos 1 por LT a la 1 menos alfa. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que el exponente que acompaña a la K es negativo. O sea, alfa menos 1 es menor que 0. Entonces, eso quiere decir, o es como si yo tuviera alfa por A por LT a la 1 menos alfa dividido KT a la 1 menos alfa. ¿No es cierto? Entonces acá yo ya sé que cuando K tiende a infinito, pues como está dividiendo, entonces en el límite esto va a tender a 0. ¿Listo? Perfecto. Y por el otro lado, pues va a pasar, o la otra condición de INADA que se tiene que cumplir, es que el límite, cuando el capital tiende a 0, de su productividad marginal, pues esto tiene que tender a infinito. Siguiendo la misma lógica, entonces yo sé que alfa A por LT a la 1 menos alfa sobre KT a la 1 menos alfa, pues el límite sí va a tender efectivamente a infinito porque el KT está dividiendo pues la expresión. Y si tiende a 0, pues acá no tengo nada más que hacer, entonces esto sí va a tender a infinito. Si no estoy mal, Daniel les mostró una gráfica que era más o menos así. Perdónenme un poco ahí la medio chambonada. Mira que tenemos esto. Y en últimas, cuando uno tenía graficado un poco la función, entonces lo que le decía esto es que al inicio, es decir, cuando el capital tiende a 0, pues acá la pendiente va a tender a infinito, mientras que cuando ya el capital tiende a infinito, pues esa pendiente va a tender a 0. ¿Listo? Entonces ahí es tal cual, es garantizar que exista una solución que no sea de esquina en el modelo, que no sea trivial, que no sea 0 o que no sea infinito. Para eso es que nos sirve. Entonces,
hasta ahí acabaríamos con los supuestos de la función de producción y pasaríamos a los supuestos de la economía en Solú. ¿Pero tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces espérense, borro otra vez esto. Listo. Entonces pasamos a, ¿cómo lo puse? Bien. A la segunda parte. ¿Qué van a hacer? Vamos aquí. Supuestos de la economía. Yo tengo una pregunta. Dímelo. ¿No se supone que también se satisfacen las condiciones de borde para el factor del trabajo? Sí, Que no sí, me sí, queda sí. claro cómo se ve esto matemáticamente, porque pues L no Ah, es no, listo. negativo. Listo, no. Entonces, pues si quieres las hacemos. Entonces, espérate. Voy a borrar acá. Y sería igual. Tiene que ser exactamente lo mismo. Entonces, para el caso del trabajo, la condición de y nada, entonces sería, la primera sería que el límite, cuando L tiende a infinito, de la productividad marginal con respecto al trabajo, tiene que ser igual a 0. Eso es. Entonces, en este caso vamos a tener que la productividad marginal sería 1 menos alfa por A por K sub T a la alfa. Y acá tengamos LT a la menos alfa. ¿Listo? Entonces, fíjate que acá el alfa pues será un factor que está entre 0 y 1, pero al tener acá el símbolo negativo, pues esto sabemos que va a ser menor a 0. Entonces, es equivalente a tenerlo como 1 menos alfa por A kt a la alfa sobre lt a la alfa. ¿Listo? Entonces, cuando va a tender a infinito, pues efectivamente el límite acá va a tender a 0. ¿Listo? Y lo mismo ocurre entonces con la otra condición. Y es si el límite, cuando L tiende a 0, de la productividad marginal del trabajo. Esto tiene que tender a infinito. Entonces, para ponerlo, va a ser 1 menos alfa por A por kt a la alfa sobre lt a la alfa. Y efectivamente, pues cuando esto tiende a 0, esto tiende a infinito. ¿Listo? Sí, gracias. Bueno, y ahora sí, pasemos entonces a la parte de los supuestos de la economía en el modelo de Solú. Listo. Entonces, el primero va a ser acá, y es que en el modelo de Solú no hay gobierno ni hay comercio. Obviamente después podemos hacer modificaciones al modelo, entonces podemos meter efectivamente gobierno, podemos meter impuestos, y al final del semestre, si nos alcanza el tiempo, podemos ver qué pasa cuando ya le metemos comercio, porque esta parte del comercio es fundamental, sobre todo cuando tenemos tecnología y que los países comercien esta tecnología y pues puedan avanzar y pues mejorar su productividad. Pero pues ahorita en la primera clase todavía no vamos a meternos con eso. Entonces vamos a tener que esto va a hacer que el producto simplemente va a ser igual al consumo más la inversión. ¿Listo? Hasta ahí, no más. El segundo supuesto de la economía va a ser que el ahorro va a ser constante y se va a ahorrar una tasa exógena. ¿Listo? Entonces, en últimas, lo que esto quiere decir es que S chiquita va a ser la tasa de ahorro por el producto, va a ser la proporción que se ahorra, digamos, siempre. Esto vamos a tener, perdón, que es el ahorro privado. Y como tenemos una economía cerrada, entonces sabemos que el ahorro privado va a ser igual a la inversión.
Lo clave que hay que tener acá es que tenemos S, que va a ser una tasa exógena, es decir, los agentes no deciden cuánto ahorrar, sino que ya está dado por el modelo, y además va a ser constante, ¿sí? O sea, no vamos a tener que esta cambie cada periodo. Entonces, digamos, creo que esto es de lo que Daniel decía, o parte de los supuestos keynesianos, y es que en últimas los consumidores o los agentes no responden a estas variables. ¿Listo? Vamos a tener el tercer supuesto, y es que va a haber pleno empleo en la economía, no tenemos desempleo, todas las personas en edad de trabajar trabajan. ¿Listo? Obviamente se pueden hacer modificaciones de esto, pero pues no van a ser como tan relevantes. Vamos a tener que el crecimiento de la población va a ser constante y a una tasa n. ¿Listo? En estas primeras clases, pues digamos Daniel no le gusta ponerle crecimiento a la población, sino que la normaliza a 1, pero de una vez yo creo que hoy podemos meterle el crecimiento de la población. Bueno, vamos a ver que pues no va a ser ningún proceso, digamos, traumático en la solución, y de una vez vamos a tener esta intuición de qué pasa cuando aumenta la población en la economía. Entonces tenemos crecimiento constante de L, y esto se ve de la siguiente forma. Entonces, en últimas, esto quiere decir que L en el periodo T más 1 va a ser igual a 1 más N, donde N es la tasa de crecimiento de la población, por la cantidad de trabajadores que había en el periodo anterior. Visto de otra forma, es como si tuviéramos que L punto de T, y esto yo no sé si ya lo vieron en clase, y es sobre LT, va a ser igual a N. ¿Listo? Y las variables que tengan puntico se refieren al delta. Entonces, en este caso, si yo les escribo, digamos, L punto de T, esto es como si yo tuviera L en el periodo T menos L en el periodo T menos 1, en el periodo anterior. Y otra forma de escribir esto es poniéndole el símbolo del delta, que es este triangulito, símbolo del T. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente siempre que yo, pues, que utilice el punto, o a veces yo utilizo el delta, que me parece pues para mí una forma más clara de ver ese cambio. Listo. El siguiente supuesto va a ser que la depreciación o el capital se deprecia a una tasa constante y que también es exógena. Listo. Y ya vemos cómo se ve esto. Entonces, depreciación constante de K. Entonces, para esto, o para ver cómo es ese supuesto en la economía, pues lo importante es ver cómo se mueve, cuál es esa evolución del capital. Entonces, fíjense que, esto es más intuitivo, que el capital en el periodo T más 1, ¿a qué va a ser igual? Entonces, primero, a el capital que me quedó del periodo anterior, es decir, el capital que no se depreció, que no se gastó. ¿Y cómo se ve esto? Pues esto va a ser 1 menos delta, siendo delta esa tasa de depreciación, por KT, es decir, el capital que yo tenía en el periodo anterior. ¿Y cómo va a aumentar el capital? Pues más la inversión que yo tenga. Entonces, más esta inversión que yo hice. Y recordemos que la inversión es igual al ahorro privado. Entonces, puesto de otra forma, esto me va a quedar que el capital en el periodo T más 1 va a ser igual a ¿qué? A 1 menos delta por KT más esa tasa de ahorro exógena y constante, S, por el producto que yo tenía en el periodo anterior, que sería SYT. Ahora, ¿cómo lo pone Daniel en clase? Y esto sí, creo que ya lo vieron. Daniel escribe K punto de T, ¿no? Y esto a qué va a ser igual. Si no estoy mal, eso es igual a el ahorro o la inversión, que es S por YT, menos delta de KT. Lo bueno es que uno puede llegar a esta expresión que acabo de escribir, perdón, a esta expresión, a partir de esta misma. Entonces, si quieren, hagamos aquí el proceso como en un paréntesis.
Entonces, lo primero que voy a hacer es pasar a restar este KT que tengo acá. Entonces, esto me va a quedar de la siguiente forma. Me va a pasar, me va a quedar como KT más 1 menos KT. ¿Listo? Y esto va a ser igual a menos delta por KT más S por YT. Y fíjense que siguiendo la lógica que les estaba mostrando ahorita en la tasa de crecimiento de la población, pues este pedacito de acá es igual a tener K punto. ¿Listo? Y esto sería igual a SYT menos delta KT. Y listo. Entonces sí, ya llegamos a esa expresión también. ¿Alguna duda, alguna pregunta ahí? ¿O todo claro? Bien. Y el último supuesto de la economía en el modelo de Solow va a ser que tenemos agentes homogéneos y pues al final vamos a tener un agente representativo. Listo. Esto no, pues matemáticamente no se ve, lo único es que en este modelo no nos vamos a preocupar tanto por las decisiones de la firma ni las decisiones de los consumidores. ¿Sí? Acá no tenemos como una tasa de interés que regule las decisiones de inversión de una firma, ni un salario que nos diga cuánto contratar, ni la tasa de interés tampoco nos va a decir como, bueno, y los consumidores cuánto van a ahorrar o si tienen incentivos a ahorrar. Acá no, pues no vamos a tener nada de esto. Entonces, finalmente, ya lo que tienen que tener en cuenta es cuál es el objetivo del modelo de Solow. Entonces, ya que vimos todos los supuestos detrás de la economía, de la función de producción, pues el supuesto fundamental detrás del modelo de Solow es conocer la evolución, la trayectoria del ingreso per cápita. Entonces, acá les pregunto a ustedes y espero que me contesten, ¿por qué queremos estudiar el ingreso per cápita? O sea, ¿por qué no estudiamos la trayectoria del PIB? ¿Con eso sería suficiente? A ver, piensen en lo que vimos la clase pasada. O sea, el PIB sí nos sirve, sí es una buena medida, el PIB agregado, para estudiarla. Nos va a decir algo sobre verdaderamente el crecimiento económico. ¿Qué opinan? Pues porque el PIB per cápita es como una medida mucho más diciente acerca del crecimiento en general como de la población. O sea, habla más como el crecimiento general, en cambio el PIB solo no es tan representativa acerca del resto de la población de la economía. De acuerdo, perfecto. Y también tengan en cuenta que el PIB per cápita o el ingreso per cápita sí está mucho más correlacionado con otras medidas del bienestar, a diferencia del PIB. O sea, el PIB total no nos va a decir nada. O sea, el PIB de China sí puede ser gigante, pero si nos metemos a ver el PIB per cápita, pues bueno, ahí estamos en otros cuentos. Entonces sí, lo que nos va a interesar entonces es conocer la evolución, la trayectoria del ingreso per cápita. ¿Listo? Eso va a ser como el objetivo principal de este módulo. Y en últimas, vamos a ver que en el largo plazo, nos gusta estudiar es qué va a pasar en el largo plazo, porque precisamente esto es un curso de crecimiento de las tendencias de largo plazo y no de los ciclos cortos o los ciclos económicos de corto plazo, que fue lo que ustedes ya más o menos estudiaron en macro 2. Entonces ahora hagamos, digamos, como los elementos del modelo antes de entrar a resolverlo. Entonces acá... ¿Qué va a ser clave acá? Pues nada, pues miremos cuáles son las características del capital, el trabajo, el crecimiento de la población. Nada, eso es un poco resumir lo que ya hicimos. Entonces ya, los voy a anotar ahí un poco más rápido. Entonces tenemos que nuestra función de producción YT es igual a A por K sub T a la alfa, LT a la 1 menos alfa. Vamos a tener nuevamente que alfa está entre 0 y 1. Vamos a tener un crecimiento de la población, entonces LT sobre LT punto, perdón, sobre LT va a ser igual a N, que va a ser el crecimiento,
¿Qué más tenemos? Bueno, la tasa de depreciación es delta y esta va a ser positiva y constante. Y creo que ya, eso sería todo. Esos son como los eventos principales. No creo que me esté comiendo ninguno. Y ahora sí, entonces, entremos en materia. Entonces, a la solución. Listo. Entonces, 4. Santiago, Señor. ¿se puede volver un momentico, por favor? Sí, claro. Cuénteme. ¿Hasta dónde me devuelve? Ahí. Listo, gracias. Todo bien. Listo. El modelo de solución. Listo. Entonces, el primer paso es transformar todas las variables que nos importan del modelo a términos per cápita. Precisamente ya dijimos por qué. Entonces, vamos aquí a en per cápita. Listo. Entonces, empecemos. Lo primero va a ser que voy a definir mi capital per cápita, que va a ser este K chiquito, y esto es igual a el K agregado, pues si quieren todo en términos de T, sobre el número de trabajadores. ¿Listo? Entonces acá, este es el capital. Y ahora tengo que sacar es el PIB per cápita. Entonces lo voy a definir como Y minúscula, que es evidentemente el PIB agregado, YT sobre LT. ¿Listo? ¿Y esto a qué va a ser igual? Entonces acá va a ser igual a A por KT a la alfa, LT a la 1 menos alfa, sobre LT. ¿Listo? ¿Y a qué va a ser igual esto? Entonces fíjense que este es equivalente a tener otra vez, bueno, mi función de producción, A por KT a la alfa, LT a la 1 menos alfa, dividido LT a la alfa multiplicado por LT a la 1 menos alfa. Entonces, como los exponentes este alfa y este 1 menos alfa suman 1, entonces es equivalente a hacer esta división entre el parámetro. Entonces, fíjense que este LT se cancela con este porque son lo mismo, y me va a quedar entonces que el PIB per cápita va a ser igual a A por KT sobre LT, todo elevado a la alfa. Y fíjense que esta expresión de acá, ya la vimos, que es esta de acá. Entonces me va a quedar que el ingreso per cápita va a ser igual a A, perdón, sí, bueno, el PIB per cápita va a ser igual a A por K chiquito sub T a la alfa. ¿Listo? Entonces fíjense que ahora lo que yo tengo que estudiar es la evolución del capital per cápita, porque eso me va a determinar la evolución del ingreso per cápita. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Se perdieron en algún paso acá? Bien. Diego, Señor, ¿será que podría repetir que es RT? ¿dónde? ¿Dónde RT? Arriba, eso no es una R, ¿eso qué es? Una Esto, K, perdón, esto es un K chiquito, perdón. es una capital per cápita. Sí, esto es ¿Sí? K, sí, qué Listo, pena, es todo que bien, mi letra no es tan bonita, pero sí, eso es, listo, capital per todo bien. cápita. Gracias. Listo, entonces ya vimos que el capital per cápita depende, perdón, que el ingreso per cápita depende del capital per cápita. Entonces, lo que yo tengo que saber es cuál es esa evolución, cómo evoluciona, cómo se mueve el capital per cápita en el largo plazo. Entonces, esa sería la segunda parte o el segundo elemento para resolver. Y es, ¿cuál es la evolución de Uy, ese Santiago, señor? está la posibilidad de que usted suba como un poquito para que se vea la ecuación de arriba, como mientras se escribe. Sí, hágale. ¿Listo? ¿Hasta ahí? Sí, perfecto, gracias. De una. Listo. Y entonces, lo que vamos a hallar ahora, si voy muy rápido me avisan, yo puedo bajarle un poquito la velocidad, sin problema.
vamos a ver la evolución del capital. Entonces, partiendo de la definición que ya hicimos, entonces, perdón, esta vaina. Tenemos este K chiquito t, que me dijeron que era una R, pero no, que es igual a KT sobre LT. Y yo necesito saber, cuando me refiero a saber cómo es la evolución, es de cómo es el crecimiento de KT, de K chiquito t. ¿Listo? Esto es lo que yo necesito saber. Si nos remontamos a la clase pasada, pues, o a las notas de la clase pasada, porque realmente no lo alcanzamos a ver bien, yo necesito sacar el crecimiento de esta variable. ¿Y cómo hago para sacar un crecimiento, digamos, de una variable que cambia en el tiempo y que además depende de dos variables, que en este caso sería el trabajo y el capital? Entonces, si se remontan a las notas y las revisan, se van a dar cuenta que para sacar este crecimiento, lo importante o lo necesario es sacar logaritmo y derivar contra el tiempo. Eso va a ser como el desayuno de esta clase o el pan de cada día, mejor dicho, logaritmo y derive contra el tiempo para sacar tasas de crecimiento. Eso es clave. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero, pues obviamente sacamos logaritmo a ambos lados de la expresión. Entonces, logaritmo de kt va a ser igual a el logaritmo del capital agregado, ¿no es cierto? Y por propiedades del logaritmo, como estoy dividiendo LT, entonces menos el logaritmo de LT. ¿Listo? Hasta ahí, nada grave. Ahora lo que vamos a hacer es derivar contra el tiempo esta expresión. Entonces, empecemos por el lado izquierdo. Entonces, ¿cuál es la derivada contra el tiempo del logaritmo de kt? Entonces, en este caso, va a ser, primero hacemos la derivada, la regla de la cadena, entonces de afuera hacia adentro. Entonces, la derivada del logaritmo es 1 sobre kt. Y ahora lo multiplico por la derivada interna. Entonces, como cambia kt en el tiempo, eso es, pues, kt punto, o el delta de kt. Esto es cómo cambió en una unidad de tiempo el capital. Fíjense que esto va a ser equivalente a ambos lados de la ecuación. Entonces me va a quedar acá 1 sobre el capital agregado, ¿listo? Por el cambio en el capital en un periodo, que yo voy a hacer que esto es el K grande, punto, menos el cambio en el trabajo, que sería 1 sobre LT por LT punto. ¿Listo? Ahora, ¿qué es clave? Nosotros ya sabemos a qué es igual esto. Entonces, alguien que me diga qué es igual esto de acá, esta expresión. A N. A n, exactamente. Esta es la tasa de crecimiento de la población. Entonces yo ya sé que esto va a ser igual a n. ¿Listo? Entonces así me queda que, entonces k punto, k chiquito punto, sobre kt va a ser igual a este k grande punto sobre kt, ¿listo? Menos n. Perfecto. Entonces ahí ya vamos la mitad del problema. ¿De dónde voy a sacar la expresión del crecimiento del capital agregado, que es esta de acá? Pues de los supuestos de la economía. Entonces, si nos devolvemos un poquito, a cómo era la depreciación del capital, fíjense que yo acá tengo que K.T es igual a SYT menos delta KT, y si yo paso a dividir el KT, entonces me va a quedar que K.DT sobre KT va a ser igual a ¿qué? A la inversión, S por YT sobre KT menos delta. Entonces tengo que reemplazar esta expresión de acá en la fórmula que estamos resolviendo abajo. ¿Listo? De esta manera nos queda que el crecimiento del capital por trabajador, K chiquito punto T sobre KT, va a ser igual a ¿qué?
AS por YT sobre KT, ¿listo? Menos delta, que era la depreciación del capital, menos M. ¿Listo? Hasta ahí. Nada grave. Entonces ahora reemplacemos el producto para ver cómo nos queda esto. Entonces nos va a quedar que el crecimiento del capital por trabajador va a ser igual a S por A. Santiago, Señor. o sea, ¿qué intuición tiene como la inversión sobre el capital? Intuitivamente. Sí, sí, ajá. ¿Qué intuición tiene eso? A ver si yo... La inversión le suma al capital. Bueno, sería como del capital que yo tengo, ¿qué proporción voy a invertir? ¿Sí me entiende? Como para reemplazarlo. Sería como por ese lado. Entonces, si yo tengo un stock de capital, digamos que yo quiero mantener el 90% de ese stock. Entonces, sería lo que yo invierto para, pues, un pedacito de lo que yo invierto para mantener. Podría verlo de esa forma. O sea, pues esta expresión así como tal, no, pues no, nunca le había pensado meterle una parte a la intuición, pero sería así como una proporción del capital que se invierte. No le veo como nada así raro. ¿Listo? O sea, Listo, gracias. Vale. Entonces, esto sería SA por KT a la alfa. ¿Listo? Por LT a la 1 menos alfa sobre KT menos delta menos N. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Entonces, fíjense que yo aquí estoy hablando de capital por trabajador, mientras que acá estoy hablando del capital agregado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer que todo se hable entre las mismas variables. No puedo hablar en un lado de variables per cápita y en el otro de variables agregados en esta expresión. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues acá voy a tener, bueno, sigo teniendo mi capital el crecimiento del capital por trabajador. Y lo que voy a hacer es un truco matemático que va a ser multiplicar y dividir por L. Entonces voy a tener aquí SA por KT a la alfa por LT a la 1 menos alfa sobre KT multiplicado por LT y dividido por LT. Esto es como multiplicar y dividir por 1, eso no hace nada. No estoy cambiando radicalmente la expresión y acá me quedan menos delta menos N. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a agregar esta partecita de acá con este de acá y la que se cruza de este lado, estas dos. ¿Listo? ¿Y eso cómo me va a quedar entonces? Me va a quedar que el crecimiento del capital por trabajador va a ser igual a qué. Entonces, este me va a quedar SA y acá fíjense que este LT puedo hacer lo mismo que hice cuando saqué el producto por trabajador y me va a quedar entonces KT a la alfa. Este LT se me va a cancelar y me va a quedar entonces en la parte de abajo. Fíjense que tener este LT acá arriba es como si yo lo tuviera dividiendo el KT y me va a quedar entonces aquí ya el capital por trabajador. Y aquí menos, y voy a ponerle un paréntesis para que sea más fino, delta más C. ¿Listo? Entonces, esto es la evolución del capital por trabajador. Ya con esto podemos terminar de resolver el modelo. ¿Qué es clave de ver aquí? Digamos, para verlo en dos formas diferentes. Entonces, fíjense por un lado, vamos a tener que el crecimiento del capital por trabajador va a tener por un lado esta parte que es la inversión. Esto es la inversión que me suma, que me permite aumentar. Y por el otro lado, vamos a tener como un gasto en la economía, que va a ser este delta más C. ¿Listo? Esto de acá va a ser un gasto. ¿Y es un gasto por qué?
Es un gasto porque se me deprecia el capital, entonces yo lo tengo que reponer. Y por otro lado, cuando tengo crecimiento de la población, es decir, tengo más gente, pues tengo que dividir mi capital entre más gente. Entonces, eso va a afectar claramente pues, el capital por trabajador, porque va a ser más chiquito. Si yo tengo pues una población muy grande, pues a cada persona le va a tocar un pedacito más pequeño de la torta que si tengo pues, menos población. ¿Hasta alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Santiago, bien? ¿puedes Dime. volver a repetir el paso anterior? El de, espérate, este de acá, el crecimiento, Sí, por cuando favor. dividí por L. Sí, por favor. Listo. Entonces, voy a hacerlo por aquí en este lado. Bien. Entonces, fíjate, si quieres lo vemos más simple. Entonces, tenemos la tasa de crecimiento del capital por trabajador. Y aquí teníamos antes S por YT sobre el K agregado T. Y aquí, bueno, menos delta, menos N. ¿Qué voy a hacer acá? Pues antes de ponerme a solucionar todo, entonces lo que yo iba a decir era que el crecimiento sería igual a S por YT sobre KT. Y lo que quiero hacer es dejarlo todo en términos per cápita, entonces voy a multiplicar y dividir por L. ¿Listo? Entonces esta transformación matemática es como multiplicar por 1, no estoy haciendo nada. Bien. ¿Qué va a pasar ahora? Fíjate que, y acá voy a cambiar de color para que lo veamos. Fíjate que acá como estoy multiplicando, este pedacito lo voy a juntar con esta L de acá. ¿Listo? Entonces ahí me quedaría S por YT sobre LT. Entonces, esto es como tener la siguiente expresión. Sería S por el Y per cápita, porque ya lo dividí por la cantidad de trabajadores. ¿Y qué pasa? Con la otra L que tengo acá puesta, esta L aquí, es equivalente a que estuviera dividiendo esta unidad de capital. Entonces ahí me quedaría S sobre K sobre LT. ¿Listo? Entonces yo ya sé que K sobre L es el K per cápita. Y acá apenas terminemos menos delta menos C. Y así, perdón, ahí el desorden un poquito con las notas. Esto me queda que el crecimiento del capital por trabajador sería SYT. Piensa que esto ya está en per cápita sobre el K per cápita menos delta menos C. ¿Sí? ¿Sí te quedó claro ese paso? Sí, listo, súper. Gracias. Bien. De una. Entonces, ¿qué es clave? ¿Qué es clave? Ya lo que estaba hablando ahorita es que vamos a tener que el crecimiento pues va a estar determinado en parte por un pedazo que yo invierto y pues el pedazo que se me gasta por precisamente ese capital que se pierde, que se desgasta en cada periodo, y por la población que crece y pues que yo tengo que dividir o darle pues una parte del ingreso entre más gente. Entonces ahí va a estar el gasto y el ingreso. Listo, ya tenemos cómo se determina esto. Pero ahora tenemos que estudiar es qué va a pasar en el largo plazo, porque a nosotros eso es lo que nos interesa en esta parte de la economía del crecimiento. Y en el largo plazo vamos a tener que existe un estado estacionario. Entonces, alguien de ustedes me puede decir qué es el estado estacionario, se le ocurre alguna cosa de lo que pueda ser el estado estacionario, ¿qué les dice algo estado estacionario o algo que es estacionario? Nadie se le ocurre una idea, algo que hayan visto en Macro 2. Bueno, Pues entonces, yo tengo dime. entendido que es más o menos como la tendencia a largo plazo, es como, pues es una solución estable y ante cualquier perturbación siempre se va a volver a ese estado estacionario. Ok, es una buena aproximación y exacto, entonces piénsalo así en el largo plazo. Y cuando algo es estacionario, entonces piensa en la parte estacionaria. Eso quiere decir que ya no se mueve, que está quieta, que es estable, así como tú lo estabas diciendo. Entonces, efectivamente, en la economía de Solow vamos a llegar a que existe un estado estacionario, es decir, un punto en el que el ingreso per cápita se va a quedar quieto. Eso no quiere decir que el PIB no aumente, sino que va a aumentar a un ritmo
tal que compense el incremento en la tasa de la población. Entonces va a hacerse el ingreso per cápita, si va a estar quieto, va a estar estacionario. ¿Y eso cómo se ve? Entonces, matemáticamente, un estado estacionario, que digamos, otras personas pueden decir, bueno, el punto en el que las variables reales no crecen. Pero bueno, esto es otra forma de verlo. Entonces, en ese punto, ¿qué pasa? El crecimiento del capital por trabajador, K chiquito t sobre KT, va a ser igual a 0. Ese es el punto en el que está un estado estacionario. Entonces, lo que tenemos que hacer para resolver el modelo de Solow es precisamente igualar el estado estacionario a 0 y despejar el capital por trabajador que vamos a tener en el largo plazo. De esta forma, vamos a poder ver qué variables afectan ese capital por trabajador en el largo plazo y cómo pueden haber unos países que tienen más o menos ingreso por trabajador en el largo plazo. Entonces, ¿esto cómo nos queda? Entonces, fíjense que K.T sobre KT es igual a 0. Y partiendo de la expresión que teníamos o que hicimos más arribita, esto va a ser igual a SA por KT a la alfa, y lo voy a poner de una vez a la alfa menos 1, porque a la menos 1, fíjense que acá tenía un KT que estaba dividiendo, que es este mismo KT, entonces pues hago la resta de los exponentes, y aquí menos delta más n. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir, o puesto de otra forma, que SA por K chiquito t a la alfa menos 1 va a ser igual a delta más n. Y voy a despejar entonces el capital por trabajador. Entonces primero paso a dividir este SA, entonces me queda KT a la alfa menos 1 va a ser igual a delta más n sobre SA. Y ahora lo que voy a hacer es elevar a ambos lados de la expresión a la 1 sobre alfa menos 1. Entonces esto queda como KT a la alfa menos 1, todo esto elevado a la 1 sobre alfa menos 1, igual a delta más n sobre SA elevado a la 1 sobre alfa menos 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Pues en el lado del KT se me cancelan los exponentes y me va a quedar KT, K chiquito t, perdón, y acá me va a quedar pues tal cual esta expresión. Delta más n sobre SA elevado a la 1 sobre alfa menos 1. ¿Qué pasa? Digamos, si ustedes llegan acá, ustedes dicen como, ok, encontré el estado estacionario. A mí, digamos, me perturba un poco ver este exponente acá que es negativo, alfa menos 1. Entonces lo que voy a hacer es voltear la expresión para que me quede el exponente positivo. Entonces esto es equivalente a tener SA sobre delta más n, pero elevado a un exponente positivo que sería 1 sobre 1 menos alfa. Y fíjense que acá voy a hacer algo muy importante, y es que voy a borrar la partecita t. Y le voy a poner acá un asterisco, porque este es el capital de estado estacionario. Ahora, algo que se tiene que grabar en su cabeza es cómo identificar si un estado estacionario es efectivamente un estado estacionario. Y la forma más fácil de ver eso es que fíjense que le borré el subíndice t, porque el capital de estado estacionario no puede depender de nada que cambie en el tiempo. Porque si alguno de estos parámetros cambia en el tiempo, pues claramente no va a ser un estado estacionario. ¿Por qué? Porque al siguiente periodo, alguna de estas variables cambiaría y pues ya no sería el mismo estado estacionario, no sería estacionario. Pero este sí lo es, porque fíjense que yo acá tengo la tasa de ahorro, que es constante y es exógena. Tengo que en mi modelo no crece la tecnología, no está creciendo este factor de conocimiento de las ideas, es constante. Tengo que mi depreciación es constante y que la tasa de crecimiento de la población es constante, es decir, y alfa también, todo es constante. Entonces, esto efectivamente es un estado estacionario. Si yo, por alguna razón, tengo que mi tecnología sí crece, es decir, que yo acá tuviera un alfa sub t, esto no sería un estado estacionario. Sería como, ok, encontré un punto donde el crecimiento va a ser 0
pero no es un estado estacionario porque al siguiente periodo va a cambiar la tecnología y me va a cambiar el capital. ¿Listo? Eso es para que lo tengan súper claro y súper, no sé, firme, que lo tengan en su cabeza a la hora de resolver talleres, exámenes, parciales, lo que sea, para que lo tengan clarísimo. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? Ok. Veamos un poco, que nos quedan como 10 minutos, de estática comparativa con esto. Y metámoslo en intuición. Entonces, si yo ahorro más, voy a tener un mayor capital de estado estacionario. Y esto tiene el sentido, ¿por qué? Porque entre más ahorro yo tenga, eso quiere decir que estoy aumentando la inversión y pues en el largo plazo voy a llegar a obtener un mayor capital. Entonces, la S efectivamente me aumenta, tiene un efecto positivo sobre el capital. ¿Qué pasa con la tecnología? Pues si yo tengo más tecnología, pues voy a poder producir más, ser más eficiente y voy a tener un capital de largo plazo también mayor. ¿Listo? ¿Qué pasa? Si aumenta la tasa de crecimiento de la población, ¿qué va a pasar? Pues, digamos, países que tienen una natalidad muy alta tienden a ser, digamos, países de menores ingresos o más vulnerables y tienen que dividir toda su torta, todos sus recursos entre más gente. Entonces, si yo tengo mucho crecimiento, pues el ingreso per cápita pues va a ser menor. Y lo mismo ocurriría con el tema de la depreciación del capital. Si mi capital se deprecia muy rápido o cada periodo yo pierdo mucho capital por, no sé, la forma en la que produzco, pues voy a tener un menor capital de largo plazo o de estado estacionario. ¿Listo? Entonces acá tendría un efecto negativo. ¿Cómo se puede analizar también el modelo de Solow? Y algo que es clave para analizarlo son las gráficas. Las gráficas son fundamentales para entender qué está pasando detrás del modelo. Entonces les voy a mostrar la forma en la que uno grafica, por lo general, el modelo de Solow. Pero, ¿qué voy a graficar? Voy a graficar la evolución, no voy a graficar el crecimiento. Entonces, ojo, dos cosas. La evolución del capital, ¿cuál es? La evolución del capital es solo K punto. K punto de T es la evolución. Esto es igual a la evolución del capital. Ahora, si yo tengo K punto de T sobre KT, K chiquito T, perdón, esto es la tasa de crecimiento. ¿Sí? Esta es la tasa de crecimiento. Y uno puede graficar las dos, efectivamente, eso no es ningún problema y las gráficas son, pues dan la misma intuición, los mismos resultados, pero yo voy a graficar la evolución. ¿Listo? Esto es claro. Es más fácil y es un poco más intuitivo de ver. Entonces, ¿de qué se compone la evolución? Pues veamos mi expresión, donde la tenía. Listo, acá, de acá la puedo sacar. Entonces, ¿cuál va a ser la expresión de la evolución? Pues K punto de T. Santiago, ¿te puedo molestar con algo? Sí, claro, dime. Porque es mejor graficar la evolución que la tasa de crecimiento. Digamos, para mí, digamos, o sea, primero es la gráfica como que siempre se usa, digamos, en estos modelos. Y para mí es un poco más intuitiva que graficar la tasa de crecimiento. Como que uno se puede enredar un poco más graficando la tasa de crecimiento, pero si quieren les muestro las dos formas de graficarlo. Y así ya, pues ustedes decidirán cuál usan y cuál les queda más fácil. ¿Listo? Pero entonces voy a empezar por la evolución, porque a mí me parece más sencilla, más intuitiva. Y después les muestro la tasa de crecimiento, cómo se grafica. ¿Les parece? Gracias. Sí. Listo, Lupa. Entonces empecemos por la evolución. Entonces, la evolución del capital tiene dos partes. Por un lado, tengo que esto va a ser SA por K chiquito t al alfa. ¿Listo? Menos, y esta es la segunda parte, delta más n por KT. ¿Listo? K chiquito t. Entonces, por un lado, voy a tener esta parte que va a ser la inversión. Y por otro lado, voy a tener esta parte que va a ser nuevamente el gasto. Listo, va a tener esos dos elementos cuando grafique. Entonces, fíjense que la inversión, tanto la inversión como el gasto, son funciones del capital. Acá tengo el capital elevado al alfa y en el otro lado tengo pues el capital
que entra de manera lineal. Entonces esto es solo una recta y en el otro lado tengo pues la inversión. Listo. Entonces grafiquemos ahora sí esto. Me perdonarán la recta o lo chueco que me quede esto. Pero entonces más o menos sería algo así. Listo. Entonces acá en el eje X voy a tener el capital per cápita. Y en el eje Y, pues voy a tener, hagan de cuenta, como unidades de producto, o en lo que yo mida la inversión, en lo que mida el ahorro, ¿sí? Pues vamos a ponerle entonces pues funciones de K, pero piensen que esto es como unidades de producto, unidades de capital, en lo que midamos esto. O sea, pueden ser plata, puede que no, ahí sí ya depende de su interpretación. Vamos a graficar primero nuestra inversión, la inversión en la economía. ¿Y cómo se ve eso? Pues fíjense que SA pues son constantes, pero KT está elevado al alfa. Y ese alfa, como está entre 0 y 1, pues tiene la siguiente forma. Va a tener una forma más o menos así. ¿Listo? Entonces acá, esto es SA por KT al alfa. Y ahora pues voy a graficar el gasto en la economía en rojo. Entonces fíjense que es una función lineal en K, pues delta más N por K, es como si yo tuviera algo por X. ¿Y cómo se va a hacer? Se va a ver esa gráfica, pues simplemente pues una línea recta con pendiente delta más N. Acá a esto. ¿Listo? Entonces la pendiente de esto es delta más N. Y esta función es delta más N multiplicado por K. ¿Listo? El punto donde estas dos variables se cruzan, donde estas dos curvas se cruzan, va a ser el capital de estado estacionario. Entonces acá tengo que este es mi capital, K asterisco. Capital de estado estacionario. ¿Listo? ¿Hasta ahí algo claro? ¿Hasta ahí alguna duda, perdón? ¿Todo bien? ¿Sí entienden la forma de la inversión y el gasto? Yo tengo una pregunta. Dime. Porque si en la ecuación el gasto tiene un signo negativo antes, Claro. porque Entonces, precisamente eso es lo que estoy haciendo. Cuando grafico la evolución, voy a separar por un lado la inversión y por otro el gasto. Entonces acá, digamos, como que ignoro este signo negativo. ¿Sí? No le estoy poniendo cuidado, sino que lo estoy graficando las dos cosas por separado, pero en la misma gráfica. ¿Sí? Ok, súper, gracias. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué es clave ahí? Y eso, digamos, tu pregunta sí puede ser muy valiosa en el sentido de que fíjate que cuando la curva azul está por encima de la curva roja, pues ¿qué pasa? Pues mi inversión es mayor al gasto. Y si mi inversión es mayor a lo que yo gasto, pues estoy acumulando capital. Entonces, véanlo de esta forma. Supongamos que yo empecé con este nivel de capital en mi economía. ¿Sí? Digamos, no sé, la suerte, la forma en la que Dios repartió los recursos. Acá tengo mi capital inicial, K sub 0. Entonces, con ese capital inicial yo digo, bueno, voy a invertir esta cantidad de plata o esta cantidad de recursos. ¿Qué pasa? En ese punto, como la inversión es mayor al gasto, pues mi capital va a empezar a aumentar. Entonces el capital se mueve. Entonces supongamos que acá pasamos al caso 1. Entonces, caso 1. Oiga, en este punto tengo mucho más capital que en el periodo anterior y además sigue siendo mayor que la depreciación o el gasto de la economía. Entonces yo puedo seguir acumulando capital. Pues acá me sigo moviendo. Y así va a pasar. Entonces, oiga, sigo acumulando más capital. En este punto sigo teniendo más que la depreciación, pero fíjense que cada vez menos, pero va a seguir acumulando hasta el punto en el que llega mi capital de estado estacionario. Sí, ahí yo digo, oiga, si yo me voy un poquito más, es decir, invierto un poquito más, pues ya puedo gastar más en la economía, ¿y qué va a pasar? Pues me voy a devolver. Entonces, por ejemplo, si yo empiezo acá, en este punto, pongámosle un K, no sé, corrito, en ese punto, el gasto en la economía va a ser mayor a la inversión. ¿Y eso por qué? Es porque ya lo que me produce esa unidad, esas unidades adicionales de capital no me van a compensar el gasto en la economía, entonces, vaya, echo para atrás. Y voy a llegar al estado estacionario. ¿Listo? Si la entendieron, alguna duda, alguna pregunta, no entendieron nada, cuéntenme.
¿Todo bien? No sé qué están diciendo en el chat, pero voy a suponer que sí. Y si no, hablen ahora para ver. Listo. Chicos, una pregunta. ¿Hasta qué horas va esta clase? ¿Va hasta ahorita o nos queda algo de tiempo? Hasta las 45. Ah, bestia. Bueno, pero podemos parar ahí. Así no entro en ningún otro detalle. Y la próxima clase vemos lo que nos quedó pendiente, que fue cómo graficar la tasa de crecimiento y la regla de oro. Pero si tienen dudas, preguntas de lo que sea, si no entendieron, si hablé muy rápido, cuéntenme, porque pues esta es la primera vez que hago esta dinámica como de presentar en vivo con mi letra, o si no hago presentaciones, voy más despacio, cuéntenme, porfa, para pues la otra clase estar preparado. Nada, pues si tienen dudas, preguntas, pues estoy pendiente en el correo, me avisan. Nada, feliz fin de semana. Gracias, Santiago. Gracias, Santiago. Que estén muy Santiago, bien. Gracias, Santiago. Señor. ¿te va a subir este documento? Sí. Ya ahorita lo que voy a hacer es quitarle las líneas azules y lo subo como un documento. Esto va a quedar ahí en las notas de clase, de la complementaria. ¿Listo? Pleno, muchas gracias. Bueno, pues que estén bien. Gracias, Santiago. Bueno, Sergio. Gracias, Santiago. Chao, Diana, que estés bien. Chao, chicos, me cuidan.